Hola, un saludo para todos los que se conectan a esta hora con este canal Ventana al Misterio. Hoy vamos a tener una entrevista muy especial con una periodista española porque vamos a hablar de ensotanados. ¿Qué son los ensotanados? ¿De dónde viene ese fenómeno? Y por supuesto, ella, mi invitada de hoy, que ha investigado varios casos sobre este tema, pues nos va a contar su experiencia, también los testimonios que ha podido recopilar precisamente sobre este fenómeno. Así que le doy aquí la bienvenida a Lourdes Gómez. Lourdes, muchas gracias por estar aquí. Hola Joana, un placer estar contigo, con todas las personas que nos están viendo, tanto en vivo como en diferido. Pues maravilloso poder hablar de estos temas que nos unen. Lourdes, pues mira, te doy la bienvenida a este canal, aquí a Ventana al Misterio. Quiero decirte que la verdad te admiro un montón, eres uno de mis referentes como mujer dentro de este tipo de periodismo del misterio. Y de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Quisiera que empezáramos hablando, Lourdes, sobre qué es ese misterioso fenómeno de los ensotanados. ¿De qué se trata? Muchas gracias, querida compañera, la admiración es mutua. Con respecto a los ensotanados, es un fenómeno extraño dentro de lo paranormal. Normalmente cuando hablamos de parapsicología o encuentros paranormales nos estamos refiriendo, bueno, pues a encuentros con fantasmas o espectros, pero en este caso cuando hablamos de ensotanados son seres de aspecto fantasmal, pero con un aspecto también humanoide. Miden entre 2 y 3 metros de altura y visten una túnica larga y de color negro. No se le distinguen los rasgos de su rostro, de su cara, porque tienen una capucha que les cubre por completo. Y en la mayoría de avistamientos de estos seres aparecen con la parte inferior del cuerpo difuminada. No se distingue. Esto dentro de como que yo, Estamos perdiendo un poco tu señal, Lourdes. hola, ¿me Eh, escuchas? Ahora sí te estoy escuchando. Nos quedamos en que Perfecto. tenían la capucha. Pues son seres que no se les distingue el rostro porque su cabeza también está cubierta por una capucha. Esa túnica va desde la parte superior de la cabeza hasta el suelo. No se distingue nada más que esa túnica y la gran altura que poseen. Y hay que tener en cuenta que en la mayoría de casos que se han documentado, observamos que la parte inferior del cuerpo está difuminada. Esto podría ser, según algunos expertos en parapsicología, porque serían seres procedentes de otros planos, de otras dimensiones, que necesitarían un aporte importante de energía para poder manifestarse en nuestro plano. De ahí que no se vean completos, sino con ese difuminado que les caracteriza. Son seres que no se han presentado, como digo, en muchas partes del mundo. Donde más casos se acumulan de España es en Extremadura, una región del suroeste donde la verdad hay bastante misterio y es de donde yo soy. Y lo más parecido que podríamos encontrar en América sería los llamados night crawlers, ¿no? Esos Ujú. caminantes nocturnos que tanto se documentaron hace unos años en Estados Unidos. Precisamente, Lourdes, recopilemos un poco esas características de esos seres. Una sería la altura, digamos, ese tamaño tan grande que tienen. Dos, que la gente asegura, los testigos aseguran que no tiene rostro o siempre está tapado con esa capucha. Tres, que no tiene ningún tipo de extremidades, no se le pueden ver las manos, no se le pueden ver los pies y al no verse los pies, las personas también aseguran que parecen ir flotando. Hay varios casos, según lo que tú has investigado y lo que yo he podido leer, generalmente esos ensotanados decimos que son seres de color negro.
pero hay algunos testimonios que también hablan de esos ensotanados que van con túnicas blancas. Lourdes, ¿qué diferencia hay entre estos dos y por qué precisamente se da esta característica? Como dices, el 90% de los casos, Joana, son seres vestidos de negro. Se caracterizan por tener entre 2 y 3 metros de altura y tener esa túnica de color negro sin distinguirse ni manos, ni pies, ni rostro. Esto es importante, una imagen que quizá cualquier espectador puede componerse de cómo son esos ensotanados sería si han visto las películas de Harry Potter, por ejemplo, los dementores. Los famosos dementores que aparecen en esta película, desde luego sin las manos, porque a los dementores sí se les ve las manos, serían esos mismos seres, pero sin que se le vea ninguna parte del cuerpo. Como dices, van como flotando, moviéndose de manera muy lenta y no suelen interactuar con el testigo. Es como una película que se repite una y otra vez, como algo que está ahí anclado en ese espacio, en ese tiempo, aunque sí que hay algunos casos, como veremos a continuación, que se ha producido algún tipo de comunicación, aunque sea de forma muy leve, con el testigo. Como bien decías, hay casos de ensotanado blanco. Yo solo he podido documentar uno en Las Urdes, que es una región muy misteriosa de Extremadura, donde junto a la carretera, que es algo que ocurre en otro tipo de apariciones paranormales, como por ejemplo la famosa chica de la curva, pues así en el recodo de una carretera comarcal de esta zona de Extremadura, un testigo, José Antonio, me contó pues cómo había visto un ser de entre 2 y 3 metros de altura con una túnica blanca, de color completamente blanco, y bueno, pues en este caso lo asoció con algo positivo. No ocurrió como en los casos de ensotanados negros, que las personas salen corriendo despavoridas y presas del pánico. En este caso, el conductor pensó que se trataba de algún tipo de figura angélica. En este caso, la gama cromática juega un papel importante en el encuentro, porque el color negro siempre nos va a llevar a un aspecto oscuro o demoníaco, mientras que el blanco siempre se va a relacionar con la divinidad, ya sea con Dios o con seres, como digo, de tipo angélico, como ocurrió en este caso. Lourdes, también hay otra situación que la gente comenta muchísimo y es el tema psicológico de quienes de alguna manera se encuentran con este tipo de fenómenos y de seres. Incluso se ha llegado a asegurar que el tema de verlos o blanco o negro tiene que ver también un poco con el momento psicológico por el cual está pasando la persona. ¿Tú qué opinas de eso? Es muy importante que toques ese aspecto, Joana, porque los ensotanados, según los pocos casos que tenemos documentados, se aparecen en tiempos o lugares límite o liminales. ¿Qué significa esto? Que se aparecen cuando hay algún tipo de ruptura. Si hablamos del tiempo, sería una ruptura en cuanto a, digamos, por ejemplo, la edad, que la persona se encuentre, digamos, pasando de la pubertad a la edad adulta. Es el caso de unas chicas que en 1983, por ejemplo, en una etapa agitada de manera hormonal y emocional como es la adolescencia, observan a estos seres en la localidad de Saucedilla, en Extremadura, o momentos como por ejemplo el cambio de estación, de primavera a verano, de verano a otoño, o en momentos de cambio del día, en el atardecer, cuando está a punto de pasar del día a la noche, o en el amanecer, cuando la noche da paso al día. Es decir, esto es con respecto al momento límite y de ruptura, pero también sería el espacio. Se suelen aparecer junto a una puerta, en un cruce de caminos, siempre en esas zonas donde hay algún tipo de ruptura, de resquicio con el cual pueda darse un cambio de plano. Esto es importante porque en lugares donde yo he visto que han ocurrido casos de ensotanados como esos cruces de caminos, desde la antigüedad están marcados
como espacios, las encrucijadas de camino, donde es posible encontrarse con lo desconocido. De ahí que casi todas las culturas antiguas del mundo, como por ejemplo los romanos, pusieran cruces junto a estos lugares para santificarlos, para que no se apareciera nada malo, porque en los cruces de camino se producían esas rupturas que daban pie a que pudiera abrirse un portal entre nuestro mundo y otros. Así que si veis, queridos espectadores, por la calle caminando una Virgen de Guadalupe, un santo, no están ahí de manera casual, están para que no se produzcan apariciones en esas zonas de ruptura. Así es, Lourdes. Esto es muy habitual en nuestro territorio también. Aquí en Colombia conocemos muchísimo el tema de la novia de la curva, una aparición espectral vestida de blanco que precisamente está ubicada sobre todo en la costa colombiana, donde se asegura que se le aparece a los camioneros, a los taxistas, y quizás muchas personas suelen también relacionarlo con este tema que estamos tratando hoy. Pero Lourdes, mira, yo quiero que empecemos a hablar de los casos que has investigado sobre este tema, y aquí está esta imagen. Cuéntanos de qué se trata, porque fue uno de los casos que investigaste precisamente sobre este fenómeno de los ensotanados. Como te comentaba, Joana, pues Extremadura, la región de donde soy en España, es muy proclive al misterio. Se producen muchos casos y dentro de Extremadura hay un lugar especial, Las Urdes, que es la comarca que protagoniza el primer libro que yo escribí, recogiendo precisamente todos los casos que yo había descubierto en esta región. Allí se produjo el caso tanto del ensotanado blanco, que os acabo de relatar, como este retrato robot que me hizo un joven que vivió uno de estos encuentros. Él estaba pues en su más tierna infancia. Era pequeñito. Y bueno, pues junto con un amigo estaba en las inmediaciones del Camposanto de la localidad de donde es. Se había muerto un familiar suyo y él había decidido pues ir al cementerio a rezar un poco por su familiar. Al momento que él y su amigo estaban recorriendo el cementerio, toda la gente del pueblo estaba en la misa funeral. No había nadie más por las calles. Y el camposanto está en lo alto de un cerrito. Ellos habían subido y se encontraban allí a plena luz del día. Mientras él estaba rezando, su amigo recorría las calles del camposanto y asegura que no se encontró con nadie. Cuando ambos salieron del cementerio, habían recorrido unos 2 o 3 metros en bajada, bajando del cerro, cuando se acordaron de que habían dejado la puerta abierta. Es habitual, no sé si en Colombia, pero aquí en España, dejar el cementerio abierto, pues solo con un pasador, pero sin llave para que cualquiera que llegue pueda entrar. Lo único que tiene que hacer a la salida es volver a poner el pasador, por así decirlo, el segurito. Y ellos se habían olvidado de poner el segurito, entonces se giraron para pues rectificar ese error, y al girarse se encontraron, repito, a plena luz del día, en la puerta del Camposanto, a este ser que veis en pantalla. Él me lo describe como un ser de más de 2 metros, vestido completamente con una túnica oscura. No pudieron ver el rostro, tampoco las manos. Lo único que recuerdan es que pues sobresalía de la capucha de uno de los brazos una especie de esfera de color negro. Este ser estaba en la puerta, vuelvo a repetir la importancia de los lugares de ruptura, y bueno, pues ellos se quedaron completamente anonadados. Tuvieron esos pocos segundos de estar ahí parados sin creerse realmente lo que estaban viendo, y al momento este ser cerró de un portazo la puerta, como terminando la acción que ellos habían olvidado. Cuando pasa eso, con el fuerte sonido del golpe, ¿no?, de cerrar la puerta a este ser, ellos parece que el sonido de la puerta les saca de esa situación, de ese ensimismamiento, de ese trance,
y se van corriendo como alma que lleva el diablo, pues Claro. para abajo en dirección al pueblo, sin querer echar la vista atrás, ¿no? Es un caso sorprendente porque, repito, no había nadie más en el camposanto. El resto del pueblo estaba abajo en la misa. Cuando ellos llegaron completamente aturdidos, llorando, contando lo que habían pasado, los mayores subieron pues a ver si podían descubrir qué era lo que había pasado. No se encontraron con nada raro, Joana. Y Ujú. bueno, es sorprendente que los dos vieran la aparición, que interactuara, repito, terminando esa acción o corrigiendo esa acción, y la esfera de color negro, que Eso aparece tanto causa en casos bastante ufológicos, curiosidad. exacto, aparece en casos de ovnis o Ujú. incluso en casos religiosos, la famosa esfera de color blanco que porta la entidad femenina que se aparece en Fátima en Ujú. 1917 y que gracias a la esfera los niños establecen contacto. O en este caso, no sabemos, quizá la esfera, ¿no? Era también un elemento para poder manifestarse en nuestro mundo. Pero bueno, pues ese es uno de los casos, Joana, que he podido rescatar, pero los hay mucho más antiguos, de 1948, de 1983, hay varios en Extremadura. Sí, me causa mucha curiosidad eso, la esfera de la cual nos estaba hablando Lourdes, la pueden ver ustedes en el dibujo, en la parte derecha, esa que está más sombreada, esa sería la representación de la esfera. Hay que recordar que esta imagen fue también diseñada, o mejor, dibujada por esos testigos. Aquí hay algo interesante, Lourdes, y es que hay que aclarar esto porque muchas personas dirán, pero eso es un muñeco ahí que no tiene nada que ver, eso no me genera miedo, pero es simplemente entender que, digamos que los testigos, a través de lo que pueden saber de dibujo, pues hacen su diseño respecto a lo que se encontraron, a ese fenómeno con el cual chocaron. En este caso, pues estamos viendo esa figura un poco alta, que además no parece tener extremidades y que lleva esa bola o esa esfera que me causa muchísima curiosidad por lo que ya nos contaba Lourdes, se puede ver en otros o determinar en otro tipo de fenómenos también. Lourdes, ¿algún caso particular relacionado con estos ensotanados que haya generado algún tipo de comunicación con estos testigos, con estas personas a las cuales se le aparece? Porque aquí fue algo bien particular y bien exacto, y fue cerrar la puerta de ese cementerio, como tú lo decías, cumpliendo como con la tarea que dejaron pendiente esos niños, pero quizás alguna donde haya habido una comunicación un poco más directa. Pues fíjate que no, Joana, el único caso que se conoce donde se haya producido de alguna manera una interactuación es este. En el resto de casos, como decías, como esa película que se repite una y otra vez, como si ese ser no supiera quizá que se está viendo en otro plano, es como que está vagando, está flotando por el ambiente y pasa de largo por delante del testigo. Es un suceso que, por ejemplo, ocurrió en la comarca de La Vera, muy cercana a Las Urdes, donde una señora que estaba recogiendo agua, pues observa a uno de estos seres, pasa por delante de ella flotando de manera muy lenta, como si ella no existiera, ¿no? Ni siquiera la contempló. O el caso, como os decía, que fue muy reportado en España en el ámbito del misterio en 1983 en la localidad de Saucedilla, también aquí en Extremadura, de unas jóvenes adolescentes. Primero fue una de ellas que lo vio a solas una noche. Al regresar a su casa era un ser que lo escribe como gigantesco, de 3 metros de altura, vestido con una túnica blanca, sin ver ninguna parte del cuerpo. Iba flotando por las calles del municipio y de repente giró a través de una esquina, y ella, cuando se asoma a la calle por la que había girado, pues ve que ha desaparecido, que no hay nada, ¿no? Tuvo la oportunidad esta joven de verlo otra noche de ese verano en compañía de otros chicos, y en el mismo tiempo, en el mismo periodo de tiempo, en ese verano, otras dos jóvenes lo pudieron observar. Fue un caso muy controvertido.
porque había muchas personas que no les creían, que pensaban que era una broma, que ellas no estaban diciendo la verdad, hasta el punto que ellas a la fecha se niegan a hablar de este tema porque no quieren sufrir más el descrédito, pero siguen, bueno, pues manteniéndose firmes en que vieron a estos seres altos, ¿no? No hubo una interactuación, pero sí un análisis de tipo parapsicológico por muchos especialistas que hablan del fenómeno poltergeist, ¿no? El poltergeist sería un fenómeno paranormal provocado por una persona de manera inconsciente, una persona que viva un periodo de agitación emocional, como por ejemplo es el caso de la adolescencia, y que puede dar lugar a apariciones de este tipo, ¿no? O que pueden ser como unos catalizadores de este tipo de fenómenos al desarrollar facultades parapsicológicas sin darse cuenta. Y esto es lo que se aplicó en aquellos momentos pues para tratar de pues encontrar una respuesta al origen de esos ensotanados de Saucedilla. Y hay un caso, Joana, súper impactante de 1948, en plena posguerra española, una época muy oscurantista, de mucho sufrimiento en mi país, donde un señor de Garganta la Olla, también en Extremadura, llamado Pancho de apellido, cuentan que una noche de lluvia estaba cuidando a su ganado y empezó a llover muy fuerte, se metió en la pequeña cabaña de pastores para resguardarse, estaba en mitad del campo y estaba pues en una olla al fuego preparando pues unos víveres para alimentarse, cuando de repente empieza a escuchar un sonido, un murmullo fuerte, y ve al asomarse como pues a un ser muy alto, vestido de negro. Él dice que era como una señora. Eh, la primera versión del caso dice que él le invita a pasar pues a la cabaña porque piensa que es una señora que se ha extraviado, que es una monja, al tener pues esta parte cubierta de negro, piensa que es una monja, invita a que se siente en su cabaña para protegerse de la lluvia y lo más fuerte del caso es que dicen que cuando José Pancho mira la parte inferior de esa supuesta señora vestida de negro, observa que no hay pies y lo que había son patas de cabra. Él da un grito, de repente tira la olla, presa del pánico, y ese ser pues sale a correr por el campo y desaparece. Y siempre se ha dicho que era una aparición del demonio. Hay gente que piensa que es una aparición demoníaca por esas patas de cabra, y otros investigadores en sus libros, como por ejemplo el pionero de la investigación de estos temas, Juan José Benítez, que fue uno de los primeros en dar a conocer este caso, que podría tratarse de un ser de aspecto humanoide, bueno, pues por esas características tan cercanas a la que estamos describiendo de los ensotanados. Claro que sí, con esa historia, Lourdes, me hace recordar una muy popular aquí en Colombia, sobre todo en el Valle del Cauca, ubicada en su capital, en Cali, donde se hablaba precisamente de que un hombre llegaba a las famosas discotecas de la ciudad muy bien vestido, muy guapo, y conquistaba a las mujeres debido a su baile. Cuando ellas se le acercaban y empezaban a interactuar con él, veían de repente hacia abajo y le veían esas garras tan particulares, y además aseguraban que empezaba a brotar humo de esas garras de ese personaje, y ahí se conoce precisamente la leyenda del diablo de la salsa o el diablo caleño, y me haces recordar con eso que nos contabas pues precisamente esa historia. Lourdes, dentro de todas estas investigaciones que has hecho, pues ya nos has contado durante todo este video que en Extremadura se presenta mucho este fenómeno. Por algo en particular, podríamos decir que es un foco, que de alguna manera hay algo que haga que estas apariciones se concentren en este lugar. Bueno, hemos perdido por aquí a Lourdes. Recordemos que Lourdes nos está acompañando desde España, quizás tiene un poco la conexión perdida. Vamos a esperar que se vuelva a conectar, pero les recuerdo, estamos hablando del fenómeno de los ensotanados.
esos personajes, esos seres que generan realmente temor, que son tan altos o mayor a 2 metros, que suelen flotar y que según algunos testigos no tienen ningún tipo de extremidad. Seres que ha investigado Lourdes Gómez a través de toda su historia como periodista. Por aquí la volvemos a conectar. Hola Lourdes, aquí estás de nuevo. ¿Me escuchaste la última pregunta, Lourdes? Estaba No, referenciando. se me desconectó. Si me la puedes repetir. No te preocupes, estábamos referenciando o estaba hablando mejor de Extremadura, porque en tus investigaciones y también dentro de este video nos has dicho que es muy característico este fenómeno precisamente en esta región de España. Preguntaba si por alguna razón este lugar llama la atención de este fenómeno, es un tipo de foco, hay alguna relación particular que haga que estos ensotanados pues se presenten allí. Pues no lo sabemos, Joana, pero lo cierto es que donde más casos se han documentado es aquí. Lo que sí podemos decir es que es una región eminentemente agrícola y ganadera, con una fuerte presencia de naturaleza, una región muy despoblada, poco urbanizada, con muchos restos arqueológicos, restos de tipo megalítico, prehistórico, mucho arte rupestre, muchos embalses, muchas zonas de agua y también mucha presencia de minerales. Y todo esto sabemos que son las características que parecen atraer a fenómenos como el de los ovnis. Parece que estas características a nivel de tierra, a nivel telúrico, provocan que se manifieste pues más esta clase de hechos. Y también hay que tener en cuenta la cultura que se desarrolla en Extremadura. Quizá en otras regiones del mundo que están pues con más presencia de tecnología o pues no sé, más modernas por así decirlo, no se hable tanto de lo cultural, de las leyendas, de la tradición oral que nos cuentan nuestros mayores, y en Extremadura eso todavía sí ocurre. A pesar de que esté la televisión e internet, todavía sale la gente a la calle en verano a contemplar la noche, a hablar con los vecinos, y los niños, bueno, pues tienen interés por rescatar este tipo de historias, ¿no? El hecho de que se crea que esto puede ocurrir también hace que pues sea posible que se den estos hechos. Entonces esas son las características que tiene Extremadura para que todas estas historias que ya se han perdido en otros lugares del mundo aquí se conserven a la fecha. Claro que sí, Lourdes. Me haces recordar que el fin de semana precisamente estaba hablando con alguien de eso y me decía, ¿por qué algunos fenómenos como los duendes o como las brujas ya no son tan habituales en esta época? Y hablaba con ella precisamente de lo que acabas de mencionar, y es la tecnología, el acceso a la información, también el tema de las creencias, pues de alguna manera van dejando este tipo de fenómenos atrás. Sin embargo, pues esto no quiere decir que dejen de existir. Al fin y al cabo, el misterio hace parte de nosotros como humanos. Lourdes, no sé si quieras alguna conclusión para finalizar de este fenómeno de los ensotanados. Pues se trata, como digo, de un fenómeno bastante desconocido. Qué bueno que te estés dando a la tarea de divulgarlo en Colombia. Son casos sobre todo marcados, como decíamos, por la oscuridad. Se piensa que son seres que suelen aparecerse pues como antesala de algo malo que está por ocurrir, ¿no? No hay constancia de ningún ataque por parte del sotanado a ninguna persona. Repito, es como si se produjera un acceso a otras realidades. Por último, me gustaría comentar, Joana, que cuando uno es pequeño, en la más tierna infancia todo es posible porque no estamos contaminados con la lógica del adulto. Pero como decías, a medida que crecemos y nosotros empezamos a mezclarnos o a entender la manera de ver las cosas de los adultos, nos vamos cerrando puertas y vamos pensando pues que quizá estos hechos no existen o sobre todo con la tecnología a pensar que pues
no tenemos esa conexión con los ancestros, con la naturaleza o con el hecho de mirar al cielo. Eso, repito, todavía está muy presente en Extremadura y el hecho de que haya programas o espacios como el tuyo, Ventana al Misterio, provocan una apertura de conciencia que nos hace entender que esto existe y que la realidad es mucho más amplia de lo que nos han contado. Así que espero pues que sigas abanderando la curiosidad a través de estos programas, porque son las que la curiosidad es lo que nos ha hecho avanzar como especie, ¿no? Y como seres humanos. Adelante y bueno, pues espero que os haya gustado este tema. Gracias, Lourdes, gracias por estar aquí conectada. Sé que estás desde España compartiendo en familia, pero sacaste este espacio y te agradezco infinitamente por haberlo hecho, porque como lo dices, pues la idea es divulgar este tipo de historias, de fenómenos, para que la gente pueda tener más conocimiento acerca de ellos. Por último, Lourdes, ¿cómo te pueden contactar el canal de YouTube? Porque estas y muchas otras investigaciones que tú haces junto a Johanan Díaz, pues están ahí reflejadas en ese canal. Pues me pueden encontrar en YouTube, en el canal Johanan Díaz, reportero e investigador, donde colaboro pues haciendo vídeos sobre mis investigaciones. También estoy en Instagram como Insólita Familia o en mi fanpage de Facebook como Lourdes Gómez Martín. Espero que se haya escuchado bien. Pido disculpas por la conexión, Joana, porque me pilláis aquí en el campo, en una ruta que hemos hecho hoy. Acabo de llegar, o sea, con la ropa y las pintas de la caminata, pero encantadísima de estar con vosotros, y la próxima conexión, si es que la hay y te apetece, Joana, espero ya poder estar bien en un espacio para corresponderos como se debe, ¿vale? Una disculpa, gracias. Claro que sí, Lourdes. No, muchísimas gracias a ti por sacar este espacio. Pudimos conectarnos y escucharte muy bien sobre tus apreciaciones e investigaciones. Un abrazo, Lourdes. Bueno, Abrazo señores, a enorme. ustedes, gracias por estar ahí conectados a través de Ventana al Misterio. Ya saben, si tienen algún comentario, si conocen alguna historia, si quizás ustedes se han encontrado con estos seres tan particulares, los ensotanados, pues espero que dejen sus comentarios aquí en las cajitas para que podamos interactuar y sobre todo recopilar más información sobre este fenómeno tan particular. Por hoy cerramos esta ventana al misterio.